Imagina a un niño que prefería dibujar figuras en los muros de la escuela en lugar de atender a sus maestros, y que, con el tiempo, se transformó en uno de los genios más grandes de la historia del arte. Ese niño fue Miguel Ángel Buonarroti, un hombre cuya vida estuvo marcada por la obsesión, la genialidad y también por una personalidad difícil que lo llevó a tener tantos enemigos como admiradores. Quédate porque lo que vas a escuchar no es solo la historia de un artista, es el relato de alguien que cambió para siempre la forma en que entendemos la belleza. Miguel Ángel nació el 6 de marzo de 1475 en Caprese, un pequeño pueblo de Toscana, aunque creció en Florencia, el corazón del Renacimiento. Su padre pertenecía a una familia noble empobrecida y veía con desprecio la inclinación de su hijo por el arte, al que consideraba un oficio indigno. Sin embargo, desde niño Miguel Ángel demostró un talento innato para el dibujo, copiando frescos y practicando sin descanso. A los 13 años entró como aprendiz en el taller del famoso pintor Domenico Ghirlandaio. Allí aprendió técnicas de fresco, dibujo y perspectiva, pero su verdadero salto llegó cuando Lorenzo de Medici, uno de los hombres más poderosos de Florencia, lo acogió en su círculo. En los jardines de San Marcos, rodeado de esculturas clásicas, Miguel Ángel estudió la anatomía y el arte de la antigüedad. Fue allí donde forjó su estilo, una mezcla de realismo brutal y perfección idealizada. Una anécdota curiosa de esos años cuenta que, tras observar cadáveres en secreto en hospitales, Miguel Ángel se obsesionó con la anatomía humana. Aunque era ilegal diseccionar cuerpos, lo hacía de noche para entender cada músculo y cada hueso. Esa búsqueda obsesiva del detalle lo acompañaría toda su vida. Muy pronto empezó a destacar como escultor. Una de sus primeras obras maestras fue la Pietà, encargada en 1497 para la Basílica de San Pedro en Roma. Esculpida cuando tenía apenas 24 años, representaba a la Virgen sosteniendo el cuerpo de Cristo con una delicadeza y realismo nunca antes vistos. Lo más sorprendente es que la obra fue tan perfecta que muchos no creyeron que la hubiera hecho un joven desconocido. Por eso Miguel Ángel, en un arrebato de orgullo, grabó su nombre en la cinta que cruza el pecho de la Virgen. Fue la única vez que firmó una escultura. De regreso a Florencia, le encargaron un bloque de mármol que otros escultores habían intentado trabajar sin éxito. Miguel Ángel lo convirtió en el David, la escultura que todavía hoy se considera el símbolo del Renacimiento. Con más de 5 metros de altura, el David no representaba solo al héroe bíblico, sino también al espíritu de Florencia, desafiante, fuerte y libre frente a sus enemigos. Lo curioso es que, aunque la obra debía colocarse en la catedral, finalmente se exhibió en la plaza pública, donde podía ser admirada como un emblema político y artístico. Su fama se disparó. Sin embargo, el carácter difícil de Miguel Ángel empezó a hacerse evidente. Era solitario, desconfiado y obsesivo con su trabajo. Tenía roces constantes con otros artistas, incluso con Leonardo da Vinci, a quien veía como rival. Y aunque era admirado por papas y nobles, sus relaciones con ellos no siempre fueron fáciles. En 1505, el Papa Julio II lo convocó a Roma para un encargo monumental, construir su tumba. Pero la relación entre ambos fue tormentosa. Miguel Ángel, que soñaba con hacer decenas de esculturas colosales, terminó frustrado por las interrupciones y los cambios de planes del pontífice. Fue entonces cuando, casi contra su voluntad, lo obligaron a pintar la bóveda de la Capilla Sixtina. Al principio se resistió, alegando que era escultor y no pintor, pero acabó aceptando. Durante 4 años trabajó casi en soledad, pintando miles de figuras en el techo de la capilla. Dormía poco, comía apenas lo necesario y pasaba horas acostado sobre andamios, lo que le provocó dolores crónicos en la espalda y problemas de visión. Sin embargo, el resultado fue una obra sin precedentes, escenas del Génesis llenas de fuerza, como la famosa creación de Adán, que todavía hoy se considera una de las cumbres del arte universal. Tras concluir la Capilla Sixtina, Miguel Ángel ya era considerado uno de los más grandes artistas de su tiempo. Pero lejos de descansar, la segunda mitad de su vida estuvo marcada por nuevos desafíos, tensiones políticas y una producción incansable que lo transformó en una leyenda en vida. El Papa Julio II volvió a reclamar sus servicios y Miguel Ángel retomó el proyecto de la tumba papal. De esa labor surgió una de sus esculturas más imponentes, el Moisés. La obra transmitía una energía brutal, con músculos tensos y un rostro de furia contenida. Según la tradición, el propio Miguel Ángel, maravillado por el realismo de su creación, golpeó la rodilla de la estatua con un martillo y exclamó: «Habla».
Pero su destino no se limitó a la escultura. Miguel Ángel se convirtió en arquitecto de Roma y asumió uno de los encargos más ambiciosos de la historia, la Basílica de San Pedro. Allí diseñó la cúpula que hoy corona el Vaticano, una de las construcciones más emblemáticas del mundo. Su genialidad radicaba en combinar la monumentalidad con la armonía, creando un espacio que transmitiera tanto grandeza como espiritualidad. Su vida personal fue tan intensa como su obra. Era un hombre solitario, de carácter áspero, que dedicaba casi todo su tiempo al trabajo. Sus cartas muestran una lucha interna. Por un lado, el deseo de gloria, por otro, una profunda espiritualidad y una sensación de culpa constante. Aunque nunca se casó ni tuvo hijos, mantuvo amistades intensas, como la que lo unió a la noble Vittoria Colonna, quien influyó en sus reflexiones religiosas en sus últimos años. En 1536 recibió un encargo que lo perseguiría durante casi una década: pintar el juicio final en el altar de la Capilla Sixtina. Esta vez ya no era el joven lleno de furia creativa, sino un hombre maduro que cargaba con el peso de la experiencia. El fresco, con cientos de figuras desnudas en movimiento, representaba el destino de la humanidad con una crudeza que escandalizó a muchos. Algunos acusaron a Miguel Ángel de indecencia, pero él respondió que el arte debía reflejar la verdad del cuerpo humano, creado por Dios. Un detalle curioso es que en esta obra se autorretrató. Aparece en la piel desollada que sostiene San Bartolomé como un símbolo de su sufrimiento interior y su fragilidad ante lo divino. En sus últimos años, Miguel Ángel fue testigo de un mundo en transformación. La Reforma y la Contrarreforma agitaban a Europa y la Iglesia exigía un arte que comunicara poder y fe. A pesar de su edad, continuó trabajando incansablemente. Esculpió la llamada Pietà Rondanini, una obra inacabada en la que Cristo y la Virgen parecen fundirse en un solo bloque de mármol. Lejos de la perfección ideal de su juventud, esta última pieza muestra una sencillez y espiritualidad conmovedoras, como si en su vejez hubiera encontrado otra forma de belleza. Murió en Roma el 18 de febrero de 1564, a los 88 años, el mismo año en que nacía otro genio del arte, William Shakespeare. Su cuerpo fue trasladado a Florencia, donde hoy descansa en la Basílica de Santa Croce. El legado de Miguel Ángel es inmenso. No solo creó algunas de las obras más admiradas de la humanidad, sino que definió lo que significa ser artista, un creador atormentado, obsesionado con la perfección, dispuesto a sacrificarlo todo por dejar huella. Fue escultor, pintor, arquitecto y poeta. Y aunque vivió en conflicto con mecenas, papas y rivales, logró algo que pocos alcanzan: inmortalizar su nombre a través de la belleza. Lo fascinante de Miguel Ángel no es solo lo que dejó en mármol y pintura, sino la intensidad de su vida. Fue un hombre de pasiones extremas, de carácter indomable pero también profundamente humano. Su historia nos recuerda que el arte no nace de la calma, sino del fuego interior de quienes se atreven a ver el mundo de otra manera.